Es la avenida de Anaga en Santa Cruz de Tenerife ahora mismo, con menos mesas en esas terrazas, en un viernes restringido con menos clientes por las nuevas medidas para poner freno a la pandemia. Muchos de estos locales se convierten luego por la noche en lugares de copas y hoy a las 11 en punto de la noche todos tendrán que echar el cierre. Más vale que estemos 2 semanas cerrados y que podamos seguir la vida, que después nos quedemos en el camino. Deberían de confinarnos ya. A ver, por parte no, porque queremos reunirnos todos, pero a la vez tenemos que ver que es por nuestro bien. Para mañana teníamos muchísimas reservas y vamos a tener que cancelarlas. Vas por la mañana temprano a comprar, no sabes nada y compras para todo el fin de semana y ahora llega todo el producto, lo tienes que tirar porque tienes que vender al 50%. Bueno, la salud ya saben que es lo primero. Muy buenas tardes. El objetivo es evitar que la isla entre en una situación de riesgo alto. En los próximos 14 días, son 2 semanas, las reuniones se van a limitar a 6 personas, incluidas las viviendas particulares, y se reducen los aforos en comercios y también, Isabel, en la hostelería. Así es, en las terrazas los aforos serán del 50% en los próximos días y en los establecimientos turísticos de 1/3. Lidia Rodríguez, ¿cómo está siendo esta primera jornada? Pues a los hosteleros no les queda otra que adaptarse a estas nuevas medidas que entran en vigor hoy, porque precisamente ellos son parte de los más afectados. Las terrazas van a tener que reducir su aforo al 50%, no se va a poder fumar en ellas y además bares y restaurantes van a tener que cerrar a las 11 de la noche. Medidas que se endurecen aquí en Tenerife para evitar que sigan creciendo los contagios. Enseguida vemos más. Podría empezar en los próximos días ya el traslado de migrantes desde el muelle de Arguineguín en Gran Canaria, Óscar Herrera, hasta el campamento militar que se ha habilitado por Defensa en Barranco Seco, ahí en Gran Canaria. El gobierno de España habla de apertura inminente del viejo polvorín de Barranco Seco en Las Palmas de Gran Canaria para acoger esas primeras 72 horas a los inmigrantes como paso previo para desmantelar el campamento de Arguineguín. Además, se están habilitando espacios del Ministerio de Defensa en Fuerteventura y Tenerife. Y las islas Canarias se pueden convertir en una jaula, en una cárcel y, como hoy decían en algún escrito, un gueto. Y como consecuencia de este punto de inflexión, el gobierno de España, como consecuencia de ello, pues puso en marcha un paquete de medidas reforzadas bajo la coordinación interministerial. En las últimas horas ha muerto uno de los 12 migrantes que tuvieron que ser hospitalizados ayer tras ser rescatados cerca de la isla de Gran Canaria. Otros 3 compañeros de viaje están en cuidados intensivos. Hoy han sido rescatados más de un centenar de personas. Una de las últimas embarcaciones llegaba a Los Cristianos, una barquilla con 25 ocupantes a bordo. ¡El Sahara libre! ¡El Sahara libre! Colectivos prosaharauis se han concentrado así a las puertas del Consulado de Marruecos cuando se cumple el 45 aniversario de la Marcha Verde. Justo hoy se ha conocido que el ejército marroquí ha entrado en el sur del Sáhara para disolver una protesta del Frente Polisario. Un grupo de saharauis llevaba 3 semanas cortando la carretera fronteriza con Mauritania para protestar por la inacción de la ONU. El Polisario ha acusado a Marruecos de que está violando el alto al fuego. El decreto canario para hacer pruebas PCR entra en vigor y va a convivir con la regulación estatal a partir del próximo 23 de noviembre. El sector dice que el coste elevado de las pruebas puede ser disuasorio y ya se está notando en las reservas. Piden que se autorice los test de antígenos mucho más económicos. Ya está en marcha esta edición de la ARC, la Regata Atlántica de Cruceros. Hoy varias instituciones visitaron a los participantes. Este evento es todo un revulsivo. Hoy vamos a comprobar cómo sigue generando beneficios al sector náutico y también el de restauración. Sonríe. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y el anterior alcalde de Moya, Poli Suárez, han recibido hoy los premios Surca que otorga el Ayuntamiento de Moya a la defensa de la igualdad en las mujeres rurales. Un acto en el que se ha reivindicado el papel femenino en el trabajo en el campo. Y otra vez pendientes del tiempo, todos los ojos puestos en la evolución de esa tormenta tropical Teta, que se espera que afecte ya a Canarias mañana. Este sábado la EMET ha emitido un aviso especial, Mónica Gómez, por fenómenos adversos. Así es, y este aviso especial de la EMET se le ha unido hace unos minutos también la declaración de alerta máxima por vientos en La Palma. Entrará en vigor a partir de las 12 de esta medianoche en la zona de Cumbres,
y a partir del sábado a mediodía en medianía. Se esperan fuertes vientos que oscilarán entre los 70 y los 120 kilómetros por hora. Pero también los efectos de la tormenta tropical se van a poder sentir en otros puntos del archipiélago. Vicky Palma. Buenas tardes. La tormenta tropical no se acercará, al menos su centro, al archipiélago, pero sí condicionará el tiempo en las islas, no solo en La Palma y en Tenerife, donde existen alerta y alerta máxima por viento, sino también en El Hierro, en La Gomera y en Gran Canaria tendremos rachas de viento localmente fuertes, incluso en Lanzarote y Fuerteventura. Aquí pueden llegar a alcanzar los 60 kilómetros por hora en el norte y oeste de las islas, también en La Graciosa, mientras que en el resto del archipiélago 70-80 kilómetros por hora en El Hierro y en La Gomera, y se pueden llegar a superar los 100 kilómetros por hora de forma puntual en La Palma, incluso las cumbres de la isla de Tenerife. La ruta atlántica se ha convertido en la principal puerta de entrada de migración en toda Europa. Por aquí llegan ahora mismo, para que se hagan una idea, el 57% de los migrantes de toda la Unión Europea, y este año los flujos han aumentado en un 1000%, se dice pronto, 1000%. Eso, Isabel, respecto al año pasado. Cifras de una reactivación de esa ruta atlántica de la que hablamos, para la que las administraciones se han tenido que coordinar en un frente común que empieza a dar sus frutos con nuevas instalaciones. Óscar Herrera, que se ponen al servicio de este drama social. Sí, el Gobierno de España ha anunciado esta mañana que el Ministerio de Defensa ha cedido de manera definitiva el centro del Matorral en Fuerteventura y de manera temporal el cuartel de las Raíces en Tenerife a los Ministerios del Interior y de Migraciones, para de esa manera ganar en capacidad de acogida a los inmigrantes. En cualquier caso, el Ejecutivo insiste en que la prioridad es agilizar las deportaciones una vez abiertos, por ejemplo, el espacio aéreo con Mauritania. Entre tanto, el Gobierno anuncia que es inminente la apertura del viejo polvorín de Las Palmas de Gran Canaria en Barranco Seco para acoger esas primeras 72 horas a los inmigrantes y de esa manera comenzar el desmantelamiento del campamento de Arguineguín. Seguridad, vigilancia y cooperación. La ministra de Política Territorial expone el plan interministerial para hacer frente a las políticas migratorias. España refuerza sus planes de acción con Mauritania, Senegal, Marruecos o Níger. Aumentando las capacidades de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por un lado, y por otro lado, con el impulso en estos países de origen y de tránsito de la vía diplomática. El reforzamiento de la política de cooperación para mejorar las condiciones de vida de estas personas en los países de origen. Asegura Darias que los presupuestos del Estado para 2020 prevén un aumento del 19% en materia de cooperación. En cuanto a la capacidad alojativa en Canarias, se empiezan a preparar 4 espacios militares en Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria para la acogida temprana de migrantes. Ni las islas Canarias se pueden convertir en una jaula, ni en una cárcel, ni, como hoy decían en algún escrito, un gueto. Hay que ser ágil en responder a los derechos de asilo y también al tránsito en las derivaciones regladas. El próximo 20 de noviembre el ministro del Interior se reúne con su homólogo en Marruecos y también está previsto un encuentro de la ministra de Exteriores en Senegal. El aumento de llegadas de migrantes en agosto y la necesidad de aislarlos por la COVID-19 obligaba a la habilitación de las carpas de Cruz Roja en el muelle de Arguineguín. Estamos trabajando en este momento con delegación de gobierno para intentar buscar una ubicación lo más adecuada para estas personas. Un mes después seguían aumentando las llegadas mientras no había salida para los que ya se encontraban allí y Cruz Roja se vio obligada a habilitar más carpas. Ya en octubre se alcanzaba la cifra histórica de 1.500 personas. Las instituciones canarias clamaban a gritos una solución. Se responda por parte de los superiores políticos ante esta calamidad humanitaria. Espacios de atención dignos para las primeras 72 horas. Es un problema del territorio europeo y es un problema del territorio español en su conjunto. Y pese a que el ministro de Migraciones visitaba el campamento y experimentaba in situ una llegada, la situación no cambiaba. El ministro del Interior prometió el pasado viernes una inmediata solución. Brevísimas semanas estaremos en disposición
de proceder al cierre del dispositivo instalado en el puerto de Arguineguín. Pero justo después, ese sábado, Arguineguín alcanzaba su pico más alto, 2.200 personas, muchas durmiendo al raso, disturbios y mucha tensión. Estamos haciendo, por así llamarlo, un Tetris en este muelle, y sí que es verdad que bueno, que ya poco más hueco dentro de este muelle ya no hay. Esta semana comenzaba la instalación del campamento de El Polvorín de Barranco Seco, que pasará a ser el centro de acogida temprana para las primeras 72 horas, mientras aún quedan 1.915 personas en el muelle de Arguineguín. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, inauguraba a primera hora de la mañana el Foro Surca en el municipio gran canario de Moya. La propia ministra y el diputado Poli Suárez han sido galardonados por su contribución a la visibilización del trabajo de la mujer en el ámbito rural. Un foro en el que quedó constatado que ese trabajo, esa labor de la mujer en el campo, sigue siendo invisible. El 12% de las mujeres españolas vive en entornos rurales, pero la mitad de ellas no tiene empleo y las que participan en cooperativas no tienen apenas poder de decisión. Solo el 3% accede a puestos directivos. Estos son algunos de los datos que se han puesto encima de la mesa durante el acto institucional del 5º Foro Surca Villa de Moya. Nos contaban cómo tenían no solo sueldos inferiores a los de sus compañeros varones, sino además tenían unos peores horarios, peores contratos. Una problemática todavía tan presente en nuestra sociedad como es la discriminación por cuestiones de género. Para conseguir una igualdad real tenemos que dirigirnos también a los hombres y conseguir aliados. Nadie que no defienda la igualdad, nadie que no defienda los postulados de los derechos humanos y por lo tanto del feminismo, que es lo mismo, puede llamarse constitucionalista en este país. El Ayuntamiento ha entregado los premios Surca Villa de Moya 2020 a la ministra Carolina Darias y al diputado y exalcalde Poli Suárez. Ese reconocimiento, permítanme, que sean para la mujer que me parió, que me ha inculcado que hoy siga luchando por la igualdad real entre hombres y mujeres. A todas las mujeres, gracias. A quienes nos abrieron camino para venir a este mundo, a nuestras madres, a la mía, pero a todas las madres del mundo. Es un reconocimiento, dice el Ayuntamiento de Moya, a su trayectoria en defensa de la igualdad. La ministra anunciaba ese paquete de medidas contra los flujos migratorios mientras continúan, porque en las últimas 24 horas han llegado a Canarias más de 400 personas. La última barquilla, rescatada hace tan solo unas horas, fue remolcada hasta el muelle de los Cristianos. En Tenerife, a bordo viajaban 25 personas, entre ellos 3 menores. Fueron auxiliados cuando se encontraban a 9 millas de la isla. Estamos muy pendientes de la situación que se vive en el Sáhara Occidental. Allí en el paso fronterizo de Guerguerat se ha registrado en las últimas horas un enfrentamiento armado entre efectivos del ejército marroquí y las fuerzas saharauis. El detonante ha sido una concentración pacífica del Frente Polisario en la zona. Ha sido para protestar por la inacción de la ONU respecto al Sáhara. Por ese motivo ha tenido lugar esta concentración ante las puertas del Consulado de Marruecos en Las Palmas de Gran Canaria, una concentración que se producía esta misma mañana. Desde el Frente Polisario en Canarias se habla de posible inicio de una guerra. Bueno, nosotros como saharauis y como sociedad civil saharaui estamos dispuestos a partir de hoy a cualquier respuesta que nos venga desde fuera. Hemos soportado más de 40 años, hemos estado esperando más de 40 años una solución pacífica. El que se pueda reanudar la guerra en el Sáhara Occidental tendría unas consecuencias para Canarias absolutamente catastróficas. Por eso reivindicamos la solución pacífica, reivindicamos que Marruecos salga del Sáhara Occidental. Vamos a ocuparnos ahora de la situación de la pandemia, porque ayer morían aquí en Canarias 2 personas por coronavirus. De los 118 últimos positivos que se han registrado, estamos a la espera de la última actualización, 71 de ellos, de 118, son de Tenerife. Se quiere cambiar esta tendencia que se repite en las últimas semanas, Lidia Rodríguez, y por eso mismo Tenerife ya está viviendo con nuevas restricciones.
Efectivamente, Paco, desde luego preocupa y mucho la situación aquí en Tenerife, por eso desde hoy y hasta el próximo 27 de noviembre entran en vigor estas medidas restrictivas, medidas que contemplan, entre otras cosas, la reducción de las reuniones familiares, por ejemplo, a un máximo de 6 personas. Cafeterías, bares y restaurantes van a tener que cerrar a las 11 de la noche. Se limita también a 1/3 la asistencia a bodas, velatorios y actos religiosos en general. Además, también se limita a un 50% el aforo en centros comerciales y esto ocurre exactamente igual en las playas. En definitiva, lo que se pide es que se limite los desplazamientos, que se eviten salir a la calle si no es necesario y todo para intentar doblegar esa curva que se está viviendo aquí en la isla de Tenerife y que ya está situando a los servicios de urgencia en una situación muy delicada. Ya lo decías tú, los datos no son nada halagüeños a la espera de que salgan las cifras de hoy. Hay que decir eso, 118 nuevos contagios en el día de ayer y de esos 118, 71 aquí en Tenerife. Ya han entrado en vigor las nuevas medidas anti-COVID más restrictivas para la isla de Tenerife. Desde hoy, las reuniones sociales quedan reducidas a 6 personas. Tampoco se puede fumar en terrazas para evitar la propagación del virus. ¿Puedo salir a comer a algún restaurante o una cafetería? Los restaurantes y cafeterías tendrán su aforo reducido a 1/3 en el interior del local y a la mitad en zonas de terraza. En la barra solo podrá haber 2 clientes y se permitirán como máximo 6 comensales por mesa. El horario de cierre se adelanta a las 11 de la noche. ¿Podemos visitar otros municipios? Quienes no tengan necesidad de hacer movimientos, de reunirse, de hacer fiestas, deben prescindir de eso, para preservar el trabajo y para preservar otra cosa muy importante, que es la actividad escolar. El aforo de los comercios se ve reducido al 50% y se cerrarán los centros recreativos de niños, jóvenes o asociaciones de vecinos. ¿Podemos ir al cine o al teatro? Los cines y teatros verán su aforo reducido a 1/3, también museos y salas de exposiciones. La próxima semana tengo un bautizo. ¿Se puede celebrar ese bautizo? La limitación de aforo en lugares de culto es también de 1/3 y en caso de bodas o bautizos solo se permitirán como máximo 20 asistentes en lugares al aire libre y 10 en espacios cerrados. Se recomienda a la población solo salir de casa para lo imprescindible y evitar espacios cerrados en los que concurran muchas personas. Como podrán imaginarse, en Tenerife hoy es el tema del día. La isla tiene por delante 14 días de una nueva realidad en la que cada uno hemos salido a la calle, puede aportar mucho. Agarramos la cámara, cogemos el coche y salimos a la calle para preguntar. ¿Qué opinas de las nuevas medidas sanitarias? Pues nos parecen bien porque no queremos que siga aumentando el número de contagios. Hoy en Tenerife ha entrado en vigor el nuevo paquete de medidas, más estricto y con mayores limitaciones. Más vale que estemos 2 semanas cerrados y que podamos seguir la vida, que después nos quedemos en el camino. 2 semanas que se les pueden hacer muy largas a los profesionales de la hostelería. La nueva norma los ha pillado arrancando el fin de semana. Para mañana teníamos muchísimas reservas y vamos a tener que cancelarlas. Compras para todo el fin de semana y ahora llega todo el producto, lo tienes que tirar porque tienes que vender al 50%. Al cine la restricción del aforo al 30% no le supone grandes cambios. No nos supone mucho más de las que ya teníamos porque el público que estaba asistiendo era en torno a un 30%, un 40%. Y ante la recomendación de salir de casa lo menos posible... Está más difícil. No, porque hay gente que tenemos que ir a comprar y todo. Los malos datos harán que el semáforo de las restricciones siga luciendo en rojo por lo menos 15 días más. Del esfuerzo de todos dependerá que esta luz cambie. Y desde hoy el IGIC de las mascarillas en Canarias es el 0%, el mismo que pagan los centros sanitarios. El vicepresidente de Canarias anima un esfuerzo colectivo para que estas medidas tengan su efecto. Que con 14 días, si seguimos las normas, reconducimos esta situación, porque yo se los traslado, estoy preocupado con las Navidades. Las Navidades son una fiesta muy nuestra, muy familiares, muy de encuentro, muy de besos, abrazos. Y tenemos que llegar a ese momento con la mejor control de la pandemia. Román Rodríguez se reunía esta mañana con la presidenta de la cooperativa del mercado Nuestra Señora de África de la capital santacruzera. Han hablado, entre otras, de un proyecto para la creación de una federación de mercados en toda Canarias. El Ejecutivo apoyará la idea para potenciar el consumo de producto local.
Bueno, las restricciones en Tenerife, para que se hagan una idea de hasta qué punto no se quiere dejar que la pandemia crezca más, vamos a ver la situación ahora mismo, el punto de partida, incidencia cada 100.000 habitantes en Canarias. Es de 42. Tenerife lo tiene en 74,9. Importante ese dato porque a partir de 75 sería considerada como de riesgo muy alto, pero comparado con el resto de comunidades y la media española, ahí tienen 223 en España, ya no digamos el País Vasco, que tiene casi 400 casos cada 100.000 habitantes. Un dato importante es también Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife en Lanzarote, este verano llegaron a sumar 400 casos cada 100.000 habitantes. Ayuda mucho para mejorar estas cifras lo que pongamos de nuestra mano. Las farmacias van a vender test rápidos para diagnósticos de COVID-19. Esta semana la autorizaba la Agencia Española del Medicamento. Se trata de una prueba muy sencilla que se va a poder hacer en domicilios y que tan solo tardamos 10 minutos en que nos dé un resultado. Un pinchazo similar al de la prueba de glucemia, varias gotas de sangre en el cassette y añadimos la solución líquida que hará que la sangre llegue hasta los controles. En 10 minutos y en nuestros propios domicilios se obtendrá el resultado. La C siempre se resaltará si el test está bien hecho. Si es negativo, esa será la única raya que señale el cassette. En cambio, si es positivo... Distinguirse dos situaciones, que salga la IgM una rayita, con lo cual significa que la enfermedad ha sido reciente, o que salga la IgG otra rayita, que la enfermedad ha sido hace algún tiempo, o que las dos salgan, con lo cual significa que en ese momento pues se está sufriendo la enfermedad. Con una fiabilidad superior al 95% solo se podrá comprar en farmacia y con receta. La empresa valenciana que los va a distribuir prevé poner en el mercado español 500.000 unidades en los próximos 3 meses. El decreto canario para hacer PCRs a turistas entra en vigor y Canarias quiere que se contemple también, además, test de antígenos que son más económicos, más baratos, como una prueba válida para entrar en los aeropuertos y en los puertos de toda España. Así es, para el Gobierno de España solo es válida a día de hoy una prueba PCR cuyo precio puede llegar a los 140 euros por unidad. Las reservas en las islas han caído por este motivo. Una familia de 4 miembros se gastaría más de 500 euros en PCRs. El Gobierno de Canarias dio por válidos los test de antígenos para permitir la entrada de los turistas en Canarias. Sin embargo, el de España solo admite una PCR, que cuesta unos 140 euros, el triple. La consecuencia es esta. Muchos turistas, como de hecho ya está sucediendo, cancelen su viaje a Canarias, las pruebas serán más caras que el propio viaje. Por eso mismo, Canarias quiere que España valide el test de antígenos. Los propietarios de apartamentos turísticos exigen la prueba negativa desde hoy. La asociación insiste en que el 10º día hábil es este viernes. El próximo 23 de noviembre entrará en vigor la resolución del Gobierno de España. Ambas normativas estarán en vigor y, por tanto, se harán el control en los aeropuertos, pero eso no va a eximir que los establecimientos turísticos exijan también a la llegada esos test. Ambas normas van a convivir porque solo el decreto de Canarias garantiza el control sobre los turistas peninsulares. Por el momento deben presentar test negativo de COVID los turistas que hayan cumplido los 6 años y que no lleguen de otras islas. Los residentes canarios que vayan a un hotel o apartamento no tendrán que hacerse la prueba. Les vale una declaración jurada de que no han salido de las islas los días previos a la entrada al complejo. Otro caso, el de los no residentes que lleven ya 2 semanas en las islas. Tampoco tendrán que presentar un test, sino el billete de avión. Y esta mañana sindicatos públicos se han manifestado en varias islas para pedir PCRs en los puertos y aeropuertos de Canarias a todos los viajeros. Denuncian que durante estos meses los trabajadores están soportando una mayor carga laboral. Se han movilizado en Fuerteventura. En Lanzarote, por su parte, han llevado a cabo una manifestación caravana que ha partido desde Playa Blanca hasta la delegación del Gobierno en Arrecife. La protección al trabajador ahora. Primero, la derogación de la reforma laboral. Algo que llevamos desde el 2012 hasta la fecha. Con la sobrecarga de trabajo que les mencionaba antes, vemos que los protocolos no se aplican siempre igual. Entonces nuestros trabajadores están en riesgo, aparte por la sobrecarga de trabajo y aparte su seguridad. Trabajo y economía. Aquí tienen el alcance de la pandemia en la economía canaria. El PIB canario bajó en el tercer trimestre de este año
casi un 20, un 19,8%. En el resto de España la caída es mucho menor, apenas llega al 9%. Por sectores, el más castigado es el turismo, servicios, casi un 30% de bajada, seguido de la construcción, la industria y el sector primario. Son datos de hoy, publicados por el Instituto Canario de Estadística. Bueno, el caso es que en España, Andalucía con 4.000, Cataluña casi 3.000 casos, son las dos comunidades con peor situación sanitaria ahora mismo. La cara opuesta la protagoniza Madrid, donde los buenos datos, Marlene Bello, van a permitir, Marlene, abrir el lunes las restricciones en 10 zonas de salud de la capital. Sí, Paco, mientras otras comunidades como por ejemplo Burgos, que acaba de pedir a la población el autoconfinamiento o prohibir las reuniones de más de 3 personas no convivientes, o Cataluña, que ha cerrado los restaurantes y bares, los ha ampliado hasta el próximo 23 de noviembre, Madrid efectivamente levantará las restricciones en 10 zonas básicas de salud. Fernando Simón afirmaba ayer que la situación en España está bastante estabilizada, de hecho hay 13 comunidades que están estabilizadas o en fase de descenso, pero la incidencia acumulada sigue siendo extremadamente alta. Estamos hablando que en los últimos 14 días han habido 504 casos por cada 100.000 habitantes. Por otro lado, la ocupación de camas UCI ha subido al 32%, una tendencia en alza que, según el especialista, se seguirá observando por lo menos en las próximas semanas. Esa es la situación en la península. Mientras tanto, en Europa crece la precaución por el número de contagios a pesar de las medidas de confinamiento. En Alemania, por ejemplo, solo en 24 horas se han contabilizado más de 23.500 nuevos casos de coronavirus. Donde han bajado los contagios es en Francia, donde esta semana contabilizaban un 16% menos. Unas cifras que no hacen levantar las restricciones de movilidad porque el número de hospitalizaciones sigue siendo alto. En Reino Unido, 595 personas han perdido la vida con la COVID-19 en la última jornada. Son datos muy negativos en todo el continente, también en Estados Unidos, pero que contrastan con los de China, que ha comunicado en las últimas horas 8 nuevos positivos, todos ellos casos importados. De nuevo aquí en la cita. Vamos a ir ahora hasta la redacción. Se acaban de actualizar los datos de la pandemia aquí en Canarias. Vamos a conocerlos. Alicia Suárez, buenas tardes. Cuéntanos, última hora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hace escasos minutos se acaban de actualizar esos datos. Canarias tiene 126 nuevos casos de coronavirus activos por islas. Tenerife es la que más aumenta, 84 nuevos positivos, seguido de Gran Canaria, que tiene 35 casos más, Lanzarote 2, Fuerteventura 5 nuevos casos, y 3 islas de la provincia occidental, La Palma, La Gomera y El Hierro, se mantienen con las cifras de la última jornada. En la UCI hay 2 personas más ingresadas, 39 en total en las unidades de cuidados intensivos de toda Canarias, y en las últimas 24 horas tenemos que lamentar un nuevo fallecido. Son 306 desde que comenzara la pandemia. Bueno, ya tienen más de 120 casos. Gracias, Alicia. No bajen la guardia, ya saben, medidas de precaución, distancia y siempre mascarilla. Vamos con otra cosa, porque este viernes termina el desglose de las cuentas autonómicas del año que viene en el Parlamento. La ronda la cierran Obras Públicas y Transición Ecológica. Obras Públicas crece ese presupuesto en un 22,19%, llegando a los 444 millones de euros. Unas partidas que el consejero Sebastián Franquis ha calificado como las mejores de la última década, tanto en vivienda como en carreteras. El Gobierno destina también un 17% más a luchar contra el cambio climático. 164 millones en total. Entre las prioridades está la Ley de Cambio Climático, cuyo anteproyecto ya ha recibido el visto bueno del Consejo de Gobierno. Lo primero y lo más importante es desarrollar el cuerpo legislativo que nos permita, de alguna forma, asentar los cimientos para poder articular todas aquellas medidas en acción climática, en lucha contra el cambio climático, que son precisas. Este convenio de carretera es el más importante de la última década, de lo que se ha invertido en Canarias en carretera. La política de rehabilitación en vivienda más importante que se va a desarrollar en España en los últimos años. Y Canarias tiene una partida, insisto, importante de esta materia.
Y el Grupo Mixto Ciudadanos no presentará enmiendas a la totalidad a los presupuestos en Canarias para 2021, pero sí va a enmendar parcialmente las cuentas de todas las consejerías. La formación defiende que es momento de hacer esfuerzos para reactivar Canarias y por eso piden al Gobierno que se deje aconsejar. Vamos a tenderle la mano a la señora Santana, que así nos lo pedía en la Comisión de Derechos Sociales, que reclamaba la ayuda de los grupos parlamentarios, pues precisamente porque consideraba que el presupuesto con el que contaba no iba a ser suficiente y, sobre todo, no iba a contar con el suficiente personal. Sí, seremos una oposición leal y constructiva y sí nos autocomprometimos a realizar los máximos esfuerzos en colaborar con el Gobierno en esta reactivación tan necesaria de Canarias. Unos 3.000 empleados públicos de toda Canarias estarían en riesgo de perder su puesto de trabajo si se realiza el examen de oferta pública de empleo que está previsto para el mes de diciembre. Esto es lo que está denunciando la plataforma de empleados públicos en fraude de ley. Esta mañana se concentraban frente a la sede del Gobierno de Canarias. Piden que se paralice esa convocatoria porque hay trabajadores que llevan casi 20 años en la administración pública que se podrían ver en la calle si suspenden. Plantean que les mantengan hasta la jubilación con un contrato interino. Más de 20 años sin ofrecerla. Primero por el plan de empleo, después por la larga crisis económica, pero claro, en ese interín, pues resulta que la edad media nuestra es de 50 años. Dese en cuenta que si no se supera una oposición a esta edad, pasaríamos a ser paro estructural. Vamos a mirar al cielo porque todas las miradas están puestas hasta ahora en esa evolución de la tormenta tropical Theta y la incidencia que pudiera tener en Canarias. La EMET ya ha emitido un aviso especial y se esperan, Mónica Gómez, fuertes vientos. Cuéntanos. Así es, Paco Luis, y con esa previsión se declaraba también hace unos minutos la alerta máxima por vientos en la isla de La Palma. Entrará en vigor a partir de las 12 de esta noche en la zona de Cumbres y a partir del sábado a mediodía en la zona de Medianía. Se esperan fuertes vientos que oscilarán entre los 70 y los 120 kilómetros por hora. Hoy el día comenzaba con normalidad en la Isla Bonita, pero a medida que iban pasando las horas veíamos cómo el viento comenzaba a ser acto de presencia tanto en el mar como en tierra. La máxima que se ha registrado hasta el momento en la Isla Bonita es de 45 kilómetros por hora en la zona del Pico de la Cruz. Hoy todos estamos pendientes de lo que pueda pasar en las próximas horas. Los vecinos toman medidas preventivas en sus hogares, mientras que los agricultores temen que pueda pasar con sus cultivos. Aunque durante la mañana la normalidad no hace presagiar que una tormenta aceche a la isla, La Palma espera atenta a la llegada de fuertes vientos. Lo mejor en estos casos es ser precavidos y evitar salir a la calle. Si nos encontramos en casa, asegurar puertas, ventanas y toldos. Importante también retirar todo lo que pudiera caer desde los balcones. Para evitar cualquier destrozo en la casa se suele ser guardar cosas que el viento los pueda tirar. Resguardarse, menos mal que viene el fin de semana, los chicos no van al cole y estar en casa. Los palmeros están acostumbrados a que sea su isla la primera que sufre las inclemencias meteorológicas adversas cuando una borrasca se avecina al archipiélago, pero aunque la posibilidad de que los vientos este sábado sean propios de tormenta tropical sea baja, hay temor a que esto ocurra. Otras veces ya hemos tenido vientos fuertes, esperemos que siempre nos acordamos del Delta, cuando fue el Delta, que hubo bastante viento que no nos podíamos andar en la calle. Uno siempre tiene la incertidumbre, llegará, no llegará. Y como está el tiempo un poco extraño, mira al cielo y se ve pues lo que es enladrillado. En vilo también están los agricultores que después de una buena racha de lluvias generalizadas esperan que el viento no dañe sus cultivos. La Dirección General de Seguridad se ha reunido para hablar sobre la tormenta tropical Theta. Insiste en que habrá que seguir muy atentos a su trayectoria, sobre todo por cómo puede afectar a La Palma, donde se ha decretado la alerta. Que todavía hay una cierta incertidumbre sobre la posición exacta de esta tormenta tropical Theta, pero lo que sí sabemos es que va a haber una influencia en el viento y en el oleaje en algunas de las islas. En este sentido, y de acuerdo a las previsiones y a las recomendaciones y la evaluación sobre su posible impacto en las islas, la Dirección General de Seguridad de Emergencias, a través del CECOES 112, ha emitido una declaración de alerta por vientos.
En Las Palmas de Gran Canaria, mientras tanto, el mar ha estado con fuerte oleaje. Estas imágenes que ven son del Lloret, en la zona del Rincón, un lugar en el que esta mañana el mar estaba especialmente bravo. Bueno, el caso es que con las tormentas tropicales no tenemos muy buena relación aquí en Canarias. Vamos a hablar con la jefa de meteorología de esta casa de Radio y Televisión Canaria, Vicky Palma. Buenas tardes. ¿Se parecerá la tormenta tropical Theta al Delta? Buenas tardes. Las consecuencias no van a ser iguales con esta tormenta tropical como las que tuvimos cuando Delta, ni siquiera el viento, vamos a tener viento fuerte, pero de mucha menos entidad. En general, esta tormenta tropical pensamos que se puede quedar pues aproximadamente unos 300 o 400 kilómetros al noroeste de la isla de La Palma. No va a afectar de lleno al archipiélago como sí lo hizo la tormenta tropical Delta, y lo que tendremos es simplemente viento fuerte y además de forma diferente dependiendo de la isla en la que nos encontremos y dependiendo de la zona. Esta es la evolución de las últimas horas. Pensamos que esta tormenta tropical quedará situada el fin de semana entre el norte de La Palma y el suroeste de Madeira. Va a condicionar el tiempo en las islas, eso sí, nos puede dejar viento fuerte, especialmente en la isla de La Palma, también en zonas de cumbre y en puntos del norte por efectos del relieve en la isla de Tenerife, La Gomera, en el Hierro, en menor medida en la isla de Gran Canaria. Habrá rachas de viento fuerte también en el oeste de Lanzarote, de Fuerteventura y en La Graciosa. Tendremos mal estado del mar con especial incidencia en las costas del norte y del oeste de La Palma y del Hierro. Habrá mal estado del mar de todas formas en otros muchos puntos del archipiélago, hay que extremar la precaución y además vamos a pasar calor. Es otro de los efectos que notaremos de la tormenta tropical, que suben aún más las temperaturas durante el fin de semana y podríamos tener temperaturas máximas alcanzando y superando los 30 grados, principalmente en las islas orientales. Las rachas de viento entre 70 y 110, 120 kilómetros por hora de forma puntual en la isla de La Palma, entre los 70 y los 100 kilómetros por hora en zonas de cumbre de la isla de Tenerife y de forma puntual en algunas otras zonas, quizás de medianías del norte, y entre 70 y 80 kilómetros por hora en el Hierro, La Gomera, quizás en Gran Canaria, y en torno a los 60 kilómetros por hora de racha máxima en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. En un ratito Saila detallará con mejor la predicción para todo el fin de semana, eso sí, pendientes principalmente del viento, con alerta en la isla de Tenerife y alerta máxima en la isla de La Palma. Gracias, Vicky, y estaremos también muy pendientes durante todo el fin de semana en los servicios informativos de esa tormenta. Vamos con otro asunto, porque el jurado ha considerado culpable de asesinato con atenuante de ofuscación a Jesús Millán por la muerte de Enso Jesús. Los hechos ocurrieron en Morrojable, Fuerteventura, y ese juicio tuvo lugar hasta ayer en la audiencia de Las Palmas. Tras el veredicto, la Fiscalía ha rebajado la petición a los 20 años de cárcel. La defensa solicita que se aplique una pena mínima. Considera que se encontraba bajo una fuerte presión ejercida durante meses por la víctima. A la espera de la condena del juez, se va a imponer a Jesús Millán. La abogada de la familia de Enso ha mostrado ante nuestras cámaras su satisfacción. Para la familia ha sido descansar directamente. Esto es lo que me han dicho. Ahora descansamos por este veredicto de culpabilidad, ¿no? Llevan 2 años que prácticamente pues tampoco pueden dormir ni pueden descansar. La oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife denuncia dejadez del consistorio a la hora de reclamar el dinero del caso de las Teresitas. Aseguran que ya se ha cumplido el plazo para cambiar las escrituras tanto de la deuda y de los 2 edificios del empresario plasencia como de la hipoteca de esa deuda. Desde el PSOE exigen que se haga de forma inmediata y temen intenciones ocultas del Gobierno de Coalición Canaria. Exigimos que se haga de forma inmediata y no parte del convenio, no un edificio del convenio, no los 2 edificios del convenio, no lo que queda del convenio, sino todo. Están incumpliendo un acuerdo beneficioso para Santa Cruz. Ninguno de nosotros dejaría 8 días, como si la cosa no fuera con nosotros, de ir al notario a registrar ese documento que nos permitiría recuperar, en este caso, 95 millones de euros. Simplemente es una dejación absoluta. Y el Cabildo de La Palma pues sigue con su ronda de contactos. Lo inició a comienzo de la legislatura, llevando su Consejo de Gobierno a cada uno de los municipios, haciendo una descentralización de sus reuniones. En esta ocasión ha sido en el Ayuntamiento de Breña Baja. Allí ha tenido la oportunidad de acercar las inquietudes locales al Grupo de Gobierno Insular. Hace 2 años que no, ahora. Yo creo que es algo muy positivo porque va al pueblo de manera in situ,
trabaja en el pueblo y después también sale a la calle a ver determinadas demandas y obras que se están materializando. Poner en común con la posibilidad de que estén aquí presentes gran parte de las consejeras y consejeros del Gobierno insular y poder tratar los asuntos de manera directa, ¿no?, con cada uno de los concejales. El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha solicitado hoy al Gobierno de Canarias medidas más contundentes para acabar con las altas diferencias en el precio del combustible en las islas no capitalinas. Según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, un litro de gasolina en La Gomera superaba ayer en más de 30 céntimos a Tenerife. Los sobrecostes de la doble insularidad juegan una parte del sobrecoste, en una parte del mismo. Pero el más importante es que no hay libre competencia. El gobierno tiene que tomar medidas, el gobierno tiene que tomar decisiones, el gobierno no puede aplazar más tiempo esta realidad. Más conectividad para el Hierro. La compañía aérea Canary Fly recupera conexiones con el Hierro. De eso, después de un breve parón, esta aerolínea ha reanudado, lo ha hecho hoy mismo, vuelos directos entre Tenerife Norte y el Hierro. En esta ocasión las conexiones serán todos los viernes y domingos a mediodía, la ida a Tenerife-El Hierro a las 11:45 y la vuelta a las 12:55. La aerolínea asegura que la situación actual obliga a tomar decisiones a corto plazo de acuerdo con la demanda. Quedan 9 días para poder disfrutar de la salida de la regata ARC en Gran Canaria. 62 embarcaciones de 23 países diferentes cruzarán el Atlántico en casi 3 semanas. Un evento que ha podido celebrarse a pesar de la crisis sanitaria y que supone un pequeño alivio para la economía de la isla. Son las cerca de 60 embarcaciones que partirán hacia el Caribe el próximo 22 de noviembre. Todas esas embarcaciones tienen que prepararse para una travesía que puede durar entre 18 y 20 días. Es el caso de este velero. Estos días está siendo pintado y sometido a labores de mantenimiento del timón. Cruzando el Atlántico hay que ser preparado y este lugar es perfecto. En este varadero no se descansa, con la ARC no cabe un barco más. El total de embarcaciones que hemos hecho asistencia en seco en el varadero está en torno a 10, 12. Lo que ha incrementado su facturación en un 20%. Dale 2 euros. Las tripulaciones también se aprovisionan en las tiendas del muelle. He rellenado gas y gasolina y ahora compraré mucha comida y bebida. Y en este bar aseguran que en estos días doblan los ingresos. Con la regata siempre ha sido el mes más bonito, más a nivel financiero. Es lo que mueve la ARC, habitualmente 3 millones de euros, aunque este año será la mitad por la reducción en la participación. Va a haber movimiento económico, desarrollo económico a través de la economía sur en la capital. Hay vida a pesar del COVID. Gran Canaria es una isla abierta al turismo y también a los eventos. Lo importante creo que haberle dado normalidad a pesar de la crisis del COVID. Una crisis que no impedirá volver a ver así la bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Y en Fuerteventura varios ayuntamientos han aprobado medidas fiscales para ayudar a los perjuicios económicos por la pandemia en familias y empresarios. Es el caso de Urne Rodríguez de La Antigua y también La Oliva, los dos ahí en Fuerteventura. Así es, Fuerteventura y en especial los municipios turísticos se están viendo especialmente golpeados por el desempleo y la falta de ingresos, incluso el cierre de muchos negocios. Por eso municipios como el de La Oliva han aprobado una serie de medidas como una línea de subvenciones de hasta 400.000 euros para los empresarios que se hayan visto más afectados, incluso la eliminación de la tasa de terrazas, una tasa que también se elimina aquí en el municipio de Antigua, donde además esas rebajas fiscales no son solo para empresarios y autónomos, sino también para los vecinos del municipio, ya que se rebaja la tasa del IBI al 0,40%, se reduce en un 30% el impuesto de circulación de vehículos y se elimina la tasa de basuras, medidas que califican de históricas y que entrarán en vigor en 2021. Cuando nos decía que podíamos tirar de ese remanente, pues entonces ya nos pusimos manos a la obra, donde hemos hecho, yo creo, unas ordenanzas, donde estamos mirando pues el interés de todos los vecinos y empresarios de nuestro municipio. Una ayuda de un pago único de 800 euros, que se beneficiarán en torno a unas 500 empresas. Suavizamos bastante los requisitos y demás, pero siempre filtrando para que no vaya a parar a quien no lo necesita. En Las Palmas de Gran Canaria, el Partido Popular en el Ayuntamiento denuncia que está caducado el programa informático de servicios sociales. Gestiona ayudas a más de 5.000 familias.
En este sistema es donde aparece si tienes derecho, es donde puedes meter los datos de cada persona, si tienes derecho a una ayuda social, si tienes derecho a la ayuda de alquiler. No hay contrato y por lo tanto el sistema va muy lento y además encima no se puede, si se cae o si hay alguna incidencia, no hay empresa que lo arregle. Sensibilizar a los compañeros de niños con diabetes y que sus profesores sepan cómo actuar. En esto consiste una campaña presentada hoy por el Ayuntamiento de Arrecife con motivo, Sara Duarte, del Día Mundial de la Diabetes. Mañana, 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes y el Ayuntamiento de Arrecife ha querido aprovechar la ocasión y presentar las diferentes acciones que llevar a cabo para reducir el impacto que la diabetes tiene en los colegios. Junto a la Asociación de Diabéticos de Lanzarote se darán charlas a los profesores de Arrecife para que aprendan a actuar en caso de una subida o bajada del azúcar y evitar así que sean los progenitores quienes acudan a los centros a medir el nivel de glucosa de los menores. Además, esta campaña tratará de normalizar la situación de estos alumnos ante sus compañeros. Hay que recordar que en Lanzarote hay más de 1000 niños con diabetes tipo 1. Es complicado y hacer el proyecto de la sensibilización hacia la diabetes, aunque ustedes nos vean bien, no estamos bien, ¿vale? Tenemos una lucha, como ya dije antes, constante. Por eso la charla es llegar al profesorado y que los profesores pues sepan cómo actuar. Ellos no van a tener que pinchar a los niños porque eso no es su labor. Fin de semana de emociones. Armando Vallejo nos adelanta ya los deportes. Así es el fin de semana de los derbis. Tenemos nada menos que 3. 3 derbis. Son 3 derbis, 3 deportes diferentes en 3 islas distintas. Empezamos mañana balonmano en Lanzarote, partido histórico que veremos en Televisión Canaria entre el Puerto del Carmen y el San José Obrero. El domingo por la tarde, derbi de baloncesto en Tenerife, entre Iberostar Tenerife y Herbalife Gran Canaria. Y después por la noche el derbi de fútbol en Gran Canaria, entre Las Palmas y el Tenerife, con especial de Televisión Canaria post partido. Así que, bueno, viene jugoso este fin de semana. A ver qué pasa. Bien de derbi. Lo contaremos todo durante el fin de semana y el lunes haremos los repasos. Eso es. Así, señor. Armando, se quedan con él enseguida, nosotros ya terminamos. Terminamos, recuerden como siempre que la información regresa en el Telenoticias, así que pueden seguir informados en nuestra web y en las redes sociales. Después de la previsión del tiempo, mirando ahí esa tormenta tropical y el concurso con Dani Calero. Muy buena tarde y sobre todo, lo más importante, disfruten, que dura poquito el fin de semana. Hasta el lunes. Adiós.